Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenido, querido oyente, a este viaje mágico a través de los cuentos de hadas del Libro Rojo de las Hadas de Andrew Lang. Prepárate para descubrir mundos llenos de aventuras, criaturas fantásticas y lecciones inolvidables. Comencemos. La hilandera de ortigas. Hace mucho tiempo vivía en Quesnoy, Flandes, un gran señor cuyo nombre era Bouchard, pero al que la gente del campo llamaba Bouchard el Lobo. Tenía un corazón tan malvado y cruel que corría el rumor de que colocaba un arnés a los campesinos que trabajaban sus tierras y a fuerza de latigazos los hacían que araran la tierra con los pies. Su esposa, por el contrario, siempre era tierna y misericordiosa con los pobres y los miserables. Cada vez que tenía noticias sobre una nueva maldad de su marido, ella acudía en secreto a reparar el daño, lo que hacía que su nombre fuera bendecido por toda la comarca. La gente adoraba tanto a la condesa como odiaba al conde. Un día en que el conde estaba de cacería, pasó por un bosque y vio en la entrada de una casa a una hermosa muchacha tejiendo hilo de cáñamo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el conde. «Renelde, milord». «Debes estar cansada de estar tanto tiempo en un lugar tan solitario». «Estoy acostumbrada, milord, y nunca me aburro». «Tal vez, pero, aún así, ven a mi castillo y te haré dama de compañía de la condesa». «No puedo hacer eso, señor. Tengo que cuidar a mi abuela, quien está desvalida». «Ven al castillo, insisto. Te espero esta misma noche», dijo, y siguió su camino. Pero Renelde, quien estaba comprometida con un joven leñador llamado Gilbert, no tenía ninguna intención de obedecer al conde, y además debía cuidar a su abuela. A los 3 días volvió a pasar el conde. «¿Por qué no viniste?», le preguntó a la bella tejedora. «Como le dije, milord, tengo que cuidar a mi abuela». «Ven mañana y te haré dama de compañía de la condesa», le dijo, y siguió su camino. Esta oferta no tuvo más efecto que la anterior, y Renelde no fue al castillo. La siguiente vez que la vio el conde, le dijo: «Si vinieras al castillo, mandaría muy lejos a la condesa y me casaría contigo». Pero 2 años antes, cuando la madre de Renelde se estaba muriendo después de una larga enfermedad, la condesa no las había abandonado. Les brindó toda la ayuda que necesitaron entonces. Así que aunque el conde realmente se hubiera querido casar con Renelde, ella se habría negado. Pasaron algunas semanas antes de que Bouchard volviera a aparecer. Renelde tenía la esperanza de haberse deshecho de él, cuando un día lo vio frente a la puerta. Llevaba su rifle de caza bajo el brazo y su bolsa para guardar perdices al hombro. Esta vez Renelde tejía lino en lugar de hilo de cáñamo. «¿Qué estás tejiendo?», le preguntó el conde con aspereza. «Mi traje de novia, milord». «¿Así que te vas a casar?» «Así es, señor, con su venia». Pues en ese tiempo ningún campesino podía casarse sin permiso de su señor. «Te daré el permiso con una condición. ¿Ves esa alta ortiga que crece en las tumbas de los cementerios? Ve y arráncalas y haz 2 trajes con ellas. Uno será tu vestido de novia y el otro mi sudario, pues tú te vas a casar el día en que me entierran en mi tumba», le dijo, y se fue burlándose de ella. Renelde se quedó temblando. Nunca en todo el Lochinol se había escuchado algo como tejer con hilo de ortigas. Además, el conde parecía estar hecho de hierro y estaba muy orgulloso de su fuerza. A menudo decía que él iba a vivir 100 años. Cada noche, cuando terminaba su trabajo, Gilbert venía a visitar a su futura esposa. Esa noche llegó como de costumbre y Renelde le contó lo que Bouchard le había dicho. «¿Quieres que vigile al lobo y le parta el cráneo con un golpe de mi hacha?» «No», dijo Renelde, «no quiero sangre en el ramo de flores del día de mi boda. No debemos hacerle daño al conde. Recuerda lo buena que la condesa fue con mi madre». Una mujer muy, muy vieja habló entonces. Era la madre de la abuela de Renelde y tenía más de 90 años.
Todo el día se sentaba en su silla, asintiendo con la cabeza sin decir palabra. Hijos míos, en todos los años que tengo de vida, nunca había oído algo como ropajes tejidos de hilo de ortigas. Pero el hombre debe hacer lo que Dios ordena. ¿Por qué no debería intentarlo, Renelde? Renelde lo intentó, y cuál no sería su sorpresa al ver que una vez molidas y preparadas las hojas de ortiga, de éstas salía un hilo bastante bueno, suave, ligero y firme. En poco tiempo terminó de tejer la primera prenda, su vestido de novia. Lo tejió y lo cortó de inmediato, con la esperanza de que el conde no la forzara a comenzar el otro traje. Justo el día que terminó de coserlo, volvió a pasar por ahí Bouchard el lobo. —¿Y bien? ¿Cómo van los trajes? —Milord, aquí está mi vestido de novia —le dijo Renelde, mostrándole la prenda. Era el vestido más blanco y fino jamás visto. El conde se puso pálido. Muy bien, ahora comienza el otro. La tejedora se puso a trabajar. Mientras el conde volvía al castillo, un escalofrío le recorrió la espalda y sintió, como dice el dicho, que alguien caminaba sobre su tumba. Trató de cenar, pero no pudo. Se fue a la cama temblando por la fiebre, pero no pudo dormir, y por la mañana no se pudo levantar. La repentina enfermedad, que a cada instante empeoraba, lo mantuvo muy preocupado. Sin duda, en la rueca de Renelde estaba la respuesta. No sería necesario que su cuerpo, al igual que el sudario, estuviera listo para el entierro. Lo primero que hizo Bouchard fue enviar un mensajero con Renelde para pedirle que detuviera su rueca. Renelde obedeció, y esa misma noche Gilbert le preguntó: —¿Ya te dio permiso el conde para que nos casemos? —No —dijo Renelde—. Continúa con tu trabajo, querida mía. Es la única manera de obtenerlo. Él mismo te lo dijo. A la mañana siguiente, en cuanto terminó de poner la casa en orden, la chica se puso a tejer. 2 horas después llegaron 2 soldados y cuando la vieron trabajando en la rueca, la prendieron, la ataron de pies y manos y la llevaron a la orilla del río que estaba crecido por las lluvias recientes. La arrojaron al agua, la vieron hundirse y se fueron. Pero Renelde pudo salir a la superficie y aunque no sabía nadar, logró llegar a tierra. En cuanto llegó a casa, se puso a tejer nuevamente. De nuevo vinieron los soldados y aprendieron a la chica, la llevaron a la orilla del río, le ataron con una piedra al cuello y la arrojaron al agua. En cuanto le dieron la espalda, la piedra se soltó. Renelde caminó por el vado, regresó a su cabaña y se sentó a tejer. Esta vez el conde decidió ir él mismo a Lochignol, pero como estaba muy débil y no podía caminar, hizo que lo cargaran en una camilla. Mientras tanto, la tejedora seguía tejiendo. Apenas la vio, le disparó como si fuera una bestia salvaje, pero la bala rebotó sin hacerle daño a la tejedora, quien seguía trabajando. Bouchard hizo tal coraje que casi se muere. Rompió la rueca en 1000 pedazos y cayó desmayado. Lo llevaron de regreso al castillo, inconsciente. Al día siguiente arreglaron la rueca y la tejedora continuó su labor. Como sentía que mientras ella tejía, él iba muriendo, el conde mandó que le ataran las manos a la tejedora y dijo que no debían perderla de vista ni un instante. Pero los guardias se quedaron dormidos, las ataduras se soltaron y la tejedora continuó con su cometido. Entonces Bouchard mandó cortar todas las ortigas 3 kilómetros a la redonda, pero ni bien las acababan de cortar, volvían a crecer de inmediato ante la vista de todos. Crecían hasta en el ya desgastado suelo de la cabaña y tan rápido que parecía como si los tallos que arrancaran trajeran detrás de sí una nueva planta, molida, preparada y lista para hilarse. Y así, cada día la salud de Bouchard empeoraba y veía su fin aproximarse. Conmovida por la salud de su esposo, la condesa se enteró de la causa de la enfermedad del conde y le dijo que si otorgaba el permiso de matrimonio se curaría. Pero el conde se negó, ahora más que nunca, por orgullo.
Entonces la condesa decidió ir a pedirle clemencia a la tejedora sin que el conde supiera, y en nombre de su madre muerta, Reneld le juró que no volvería a tejer. Esa noche Gilbert fue a visitarla. Al ver que el sudario no estaba más avanzado que la noche anterior, le preguntó el motivo. Reneld le confesó que la condesa le había suplicado que no dejara morir a su esposo. ¿Y ya dio el permiso para nuestra boda? No. Entonces, deja que se muera. ¿Y qué dirá la condesa? La condesa comprenderá que no es tu culpa. El único culpable es el propio conde. Esperemos un poco. Tal vez su corazón se ablande. Y así esperaron por 1 mes, 2, 6, por 1 año. La tejedora no volvió a tejer. El conde había dejado de acosarla, pero se negaba a consentir el matrimonio entre la tejedora y Gilbert, quien ya comenzaba a impacientarse. La pobre muchacha lo amaba con toda su alma y estaba más desolada que nunca, incluso que antes, cuando Bouchard torturaba su cuerpo. «Casémonos ya», dijo Gilbert. «Espera un poco más», le suplicó Reneld. Pero el joven se volvió más huraño, sus visitas a Lockey Knoll se hicieron más esporádicas y después de un tiempo dejó de ir. Reneld sintió que se le rompía el corazón, pero se mantuvo firme. Un día se encontró al conde, juntó las manos como si rezara y le dijo: «Milord, apiádese de mí». Bouchard el lobo miró para otro lado y siguió su camino. Ella bien habría podido ablandar el orgullo del conde si se hubiera puesto a tejer nuevamente, pero no lo hizo. Poco después supo que Gilbert se iría del país. No se había despedido de ella, pero aún así se enteró del día y la hora de su partida, y se escondió en el camino para verlo una vez más. Al volver a casa, puso su rueca silenciosa en un rincón y lloró por 3 días y 3 noches. Y así pasó otro año. El conde cayó enfermo y la condesa creyó que Reneld, cansada de esperar, había vuelto a tejer el sudario, pero cuando fue a la cabaña vio que la rueca seguía sin usarse. Sin embargo, la salud del conde empeoró hasta que los doctores dijeron que nada podían hacer. Tañeron las campanas y el conde esperó a que la muerte fuera a recogerlo, pero la muerte no estaba tan cerca como creían los doctores, y él seguía resistiendo. Se veía muy grave, pero no mejoraba ni empeoraba. No podía vivir ni morir. Sufría terriblemente y le pidió a la muerte que acudiera pronto y lo librara de aquellos dolores terribles. En ese estado recordó lo que le había dicho a la tejedora años atrás, que si la muerte tardaba en llegar por él era porque no estaba listo para seguirla, pues no tenía un sudario. Mandó a buscar a Reneld y una vez a su lado le ordenó que continuara tejiendo el sudario. En cuanto volvió a tejer la muchacha, los dolores del conde disminuyeron, y entonces su corazón se ablandó, pues estaba arrepentido de todo el mal que había hecho por su orgullo, y le pidió a Reneld que lo perdonara, y ella así lo hizo, y siguió tejiendo día y noche. Cuando el estambre de ortigas estuvo listo, la tejedora usó su lanzadera para tejer, cortó el molde del sudario y lo cosió. Y al igual que antes, los dolores del conde disminuyeron y su vida fue expirando hasta que por fin, cuando ella acabó de coserlo, el conde exhaló su último aliento. A la misma hora Gilbert regresó al país y como nunca había dejado de amar a Reneld, se casó con ella 8 días después. Él había perdido 2 años de felicidad, pero se consoló al pensar que su esposa era una tejedora muy lista y, lo que era mucho más difícil de encontrar, una mujer buena y valiente. Y así finaliza La hilandera de Ortigas, una muy hermosa historia en la cual, se destacan los valores de la resignación, del coraje, la espera, la fuerza de oponerse al deseo de destruir a quien nos hace mal, ¿no? Oponerse a las ganas de hacer el mal. Me pareció una historia muy bonita, sinceramente digna de ser contada. Espero que a ustedes les haya gustado también.
Y bueno, como siempre, espero sus comentarios acerca de la historia. Los invito a suscribirse y dejar like. Y mañana continuaremos con otra historia fantástica como esta. Los espero.